Estoy muy complacido de acompañarles esta mañana. Algunos hermanos muy recordados a quienes tengo la oportunidad de ver esta mañana nuevamente. Otros rostros que no me son muy familiares, pero por supuesto muy gozoso de acompañarles. Para quienes no me conocen, mi nombre es Arnold Ramírez. Actualmente sirvo al Señor en la iglesia de Aposento Alto Cajicá. Estamos ya cumpliendo 5 años. Antes de llegar a Cajicá nos congregábamos con mi esposa en J. Vargas. Nos trasladamos, salimos de Bogotá y el Señor nos fue inquietando para empezar a apoyar una nueva obra que en ese momento lo era, Cajicá. Entonces, básicamente desde ese momento empezamos a trabajar allí y bueno, después de 5 años seguimos muy animados viendo la obra del Señor en medio de la comunidad de creyentes allí en Cajicá. Muchos retos, muchos desafíos, como seguramente ustedes también los tienen aquí en Aposento Alto Chía, pero muy agradecidos con el Señor por su misericordia, aún en estos tiempos que han sido difíciles para todos, pero aún en medio de esos tiempos difíciles la gracia del Señor ha sobreabundado. Y bueno, ahí seguimos, por la gracia de Él. Bueno, yo no sé si ustedes, seguramente sí, han estado en alguno o en muchos eventos multitudinarios, ya sea por causa de ir a un concierto, ver su artista favorito, o ya sea porque el restaurante favorito donde les gusta ir a almorzar en familia, hay que hacer filas enormes para poder ingresar a ese restaurante, pero ustedes se aguantan la fila porque les gusta ir a comer allí. También suele ocurrir, ¿no es cierto? O quienes usan el transporte masivo, las filas interminables a veces para poder coger un Transmilenio, una fila que no es muy grata, por cierto, pero que también se hace, ¿sí? Cuando uno está en medio de una multitud, ya sea porque quiere participar de un concierto, ya sea porque quiere comer un muy buen plato, ya sea porque está esperando el transporte para desplazarse al lugar de trabajo o a otro sitio, está esperando algo. Yo no me pongo a hacer fila si yo no estoy en medio de una multitud porque me guste. No, algo está ocurriendo allí y pues yo quiero estar ahí, quiero saber qué es lo que pasa. Estoy esperando algo a cambio. Y bueno, como parte también de nuestra cultura chismosa como colombianos muchas veces, ¿no? Cuando uno ve una multitud de personas por allá agrupadas, entonces uno no tiene ni idea qué está pasando, pero uno vaya a mirar, a ver qué está ocurriendo, ¿sí? A ver quién se cayó, quién se pegó, quién se lastimó, o qué están vendiendo, qué están ofreciendo. Uno está esperando algo. Bueno, lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy se desarrolla en un contexto muy similar, ¿sí? En un contexto donde había mucha gente, es decir, donde se estaba esperando algo. Por eso quiero invitarles que vayamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 14. Y vamos a mirar el versículo 25. Es un momento muy especial en la vida ministerial de Jesucristo.
Ya estamos en la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo, antes de morir. Ya había hecho un recorrido importante en esta tierra, ya se había convertido en una personalidad pública. O sea, definitivamente Jesucristo era un hombre polémico en su época. Muchos lo amaban, pero muchos otros no lo soportaban. Pero también había muchos curiosos. Definitivamente el Señor Jesús no podía pasar desapercibido. Y el versículo 25 nos lo escribe perfectamente. Dice, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente: una gran multitud seguía a Jesús. Había una gran expectativa en torno a Jesucristo. Jesucristo hacía que multitud de personas le siguiera. Yo no sé cuántos eran, no tengo idea. Pero cuando vemos otras historias en los evangelios donde Jesús está dirigiéndose a la multitud, estamos hablando de varios miles de personas. Y eso muchas veces sin contar hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Eran muchos. Bueno, dice aquí el versículo 25 que había una gran multitud que seguía a Jesús. Si estaban allí, en medio de toda esta cantidad de gente, claramente estaban esperando algo. Y pues había muchas razones para pensar en que ellos pudieran estar esperando algo. Porque en otros eventos ya se había visto cómo Jesús había hecho cosas sorprendentes. Había sanado enfermos. Por supuesto que estar en un evento donde se hacen estas cosas causa cierto impacto, ¿no? Y habían seguramente muchos curiosos que querían ver o incluso beneficiarse con un milagro del Señor. Jesús había resucitado muertos. Wow, pues ese era un evento significativo. Entonces, pues, ¿por qué no estar ahí para ver? En otros encuentros, Jesús les había dado de comer. Pues en torno a un plato de comida, ustedes saben que se puede convocar un buen número de personas y asisten. ¿Sí? Si no, díganme ustedes cuando hay un evento especial en torno a un almuerzo, los niveles de asistencia tienden a aumentar significativamente, ¿no? Bueno, muchos con hambre estaban allá esperando su buen trozo de pescado, su buena porción de pan, para disfrutar el momento. Y Jesús conocía eso. Jesús conocía el corazón de cada uno de los que estaba allí, escuchándole. Ellos contentos en el momento, disfrutando el momento, viendo los milagros de Jesús, viendo las enseñanzas de Jesús. Pues claramente estar en esos eventos se constituía en una oportunidad muy interesante. No es muy diferente a lo que ocurre en torno a la iglesia actual, hermanos.
Yo puedo estar en un culto disfrutando de una buena música. Y puedo gozarme la buena música que hay en torno al culto. Yo puedo estar escuchando al hermano X, al hermano Y, dando una predicación y disfrutar ese momento. Puedo disfrutar el ambiente que se da en torno a la comunión, que es un ambiente delicioso, por supuesto. ¿Quién no disfruta la comunión unos con otros? Es una cosa tan difícil de explicar, ¿sí? Porque causa mucho gozo el disfrutar esa comunión, ese abrigo que tenemos los hermanos. Bueno, disfrutar de ese ambiente es muy agradable. Pero esa debe constituirse en la motivación central. Bueno, grandes multitudes, dice la Reina Valera, seguían a Jesús. Y Jesús sabía. Y dice a continuación, Él se dio vuelta y les dijo, versículo 26, si quieres ser mi discípulo, paremos ahí un momento. Aquí nos va dejando el asunto un poco más claro el discurso del Señor. Eso quiere decir que toda la multitud que estaba allí alrededor de Jesús no eran discípulos del Señor, todos los que estaban allí. Es decir, habían muchos simpatizantes. Bueno, yo puedo ser simpatizante. Yo puedo ser simpatizante de un equipo de fútbol sin necesidad de ser hincha de un equipo de fútbol. Creo que hay una diferencia, ¿no? A los que les gusta aquí el fútbol, creo que hay una diferencia entre ser simpatizante de un equipo a ser hincha de un equipo de fútbol. Bueno, habían muchos simpatizantes, ya fuera con el tema de los milagros, ya fuera con el tema de ese poder que tenía Jesús a la hora de hablar, simpatizante con ese momento de entremés en torno a la comida, pero eso no los hacía discípulos de Jesús. Y Jesús se los dejaba muy claro. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Eso debió haber sido un baldado de agua fría para toda esa multitud que estaba ahí. Muchos contentos, muchos felices, disfrutando. Pero Jesús les dice, no señor, así no son las cosas. Que tú simpatices con las cosas de Dios no te convierten a ti en hijo de Dios. Que tú te sepas muchas canciones cristianas y por más bonita voz que tengas, eso no te hace hijo de Dios. Que tú te sepas muchos versículos de la palabra del Señor y los puedas recitar, declamar como quieras, eso no te hace hijo de Dios. Que tú hayas permanecido muchos años congregándote en una iglesia cristiana, eso no te hace hijo de Dios. Es más, que vivas en una cultura, que manejes un lenguaje cristiano de hermanito Dios te bendiga, hermanito Dios te guarde, hermanito bienvenido, eso no te hace hijo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y cuál es el estándar que pone el Señor Jesús? Que por cierto es un estándar muy, muy exigente. Les está diciendo, si tú no aborreces aquello que más amas, no puedes ser mi discípulo.
Claro, en nuestro lenguaje actual, ese término aborrecer adquiere un sentido muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Porque cuando nos habla en nuestra cultura de aborrecer a alguien, nos imaginamos, ¿sí?, un escenario de odio, un escenario de rechazo, un escenario de todo lo que ustedes se quieran imaginar, pero aparentemente nada bueno. Bueno, Jesús quería enseñar que debemos odiar a nuestro prójimo. No, sería absurdo decir o pretender decir que eso es lo que quiere el Señor, cuando a lo largo de todas las Escrituras Él nos anima a todo lo contrario, ¿no? Dice Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús está hablando de ser discípulos, esta palabra discípulo, ¿sí?, tiene el mismo origen de la palabra mártir. La palabra discípulo nos suena muy bonita, la palabra mártir nos suena un poco incómoda, difícil de digerir. Pero mis hermanos, para el Señor, ser discípulo y ser mártir es básicamente lo mismo. No nos podemos llamar discípulos del Señor si no somos conscientes de lo que implica ser discípulos del Señor. ¿Y qué es un mártir? Es aquel que está dispuesto a entregar su vida por aquello que considera lo más importante de su vida. Eso es ser un discípulo del Señor. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a entregar nuestras propias vidas por causa de lo que creemos? Por causa del amor a Cristo. Hermanos, es muy cómodo, es muy fácil decir que soy discípulo del Señor, que soy seguidor del Señor, cuando, pues, las circunstancias en las que vivo me facilitan, no me ponen problema estamos en ese momento reunidos, tenemos la puerta abierta, puede pasar gente, puede vernos, y no hay ningún temor de que venga la policía en este momento a arrestarnos, de que vengan a capturarnos y hacernos quién sabe qué cosas. Vivimos, gracias a Dios, ¿sí?, en un estado donde se respeta la libertad de culto hasta ahora. Pero esto que para nosotros es tan normal, como haber llegado con nuestra propia Biblia, que en la calle nos hayan visto con nuestra Biblia, pues algo tan normal para nosotros no es normal en muchas partes del mundo. Por tener una Biblia te pueden arrestar, te pueden torturar, te pueden asesinar. Hermanos, nosotros, gracias al Señor, tenemos muchas libertades aún. Pero a pesar de esas libertades nos da mucho temor, nos da pena, nos da vergüenza testificar de nuestra fe. Hablarles a los otros de lo que es, de quién es Jesucristo, de lo que hizo por nosotros en la cruz, que lo recordábamos ahorita en el momento de la cena. Cuando Jesús le está diciendo a la multitud, si no aborreces a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hijas, no puedes ser mi discípulo, está diciendo que Cristo debe ocupar un lugar preeminente en nuestras vidas. Y un lugar preeminente se debe ver en las cosas más grandes como en las cosas más sutiles. Por supuesto, no me hace más santo, no me hace mejor hijo del Señor
venir todos los domingos a la iglesia. Pero cuando yo soy fiel congregándome cada primer día de la semana, pues es un indicio que muestra el lugar que ocupa el Señor en mi vida. Cuando todos los días saco tiempo para leer la palabra del Señor, para orar, son indicios que muestra el lugar que ocupa el Señor en mi vida. Cuando tomo decisiones, cada decisión que yo tome en mi vida no ha sido mediada primero por tiempo de oración, por discernir lo que el Señor quiere a la luz de su palabra. Todos estos se convierten en indicios de qué lugar ocupa el Señor en mi vida. Cuando yo estoy hablando continuamente de Jesús en medio de quienes no conocen de Jesús, ese es un indicio de qué lugar ocupa el Señor en mi vida. Porque si yo me la paso hablando de política, que por supuesto me gusta mucho hablar de ese tema personalmente, pero en el ejercicio cotidiano me doy cuenta que las conversaciones que más me apasionan es de política y de no predicar el Evangelio de Cristo, pues ahí estoy mostrando qué lugar ocupa el Señor en mi vida. Hermanos, el Señor es celoso. El Señor quiere que Él ocupe el primer lugar en mi vida. Y ese primer lugar no lo puede ocupar nada ni nadie diferente. Ya cuando uno entra en el escenario, en el ámbito del matrimonio, cuando uno se convierte en padre, leer un versículo de estos, por supuesto que genera un impacto muy fuerte, ¿sí? Más cuando, pues, uno ama de manera orgánica, ¿sí? A su esposa, a sus hijos, ¿sí? Porque el Señor los ha puesto bajo el abrigo de uno. Y pensar en que a veces ellos pueden reemplazar el lugar de Dios me convierte a mí en idólatra. ¿Qué mejor que aprovechar la condición en la que Dios me ha puesto para enseñarles en mi rol de hombre pastoreando el hogar a que en la vida de ellos Dios ocupe el primer lugar? Porque en el caso de quienes tenemos hijos pequeños, ellos tienen que tomar una decisión por Cristo. Dios no tiene nietos, mis hermanos. Dios tiene hijos. Y ellos tienen que tomar su propia decisión. Me causa un poco de dolor en los últimos tiempos visitando algunas iglesias en el país, y iglesias de los hermanos, no de aposento alto, pero sí de los hermanos en Cristo del movimiento, y ver iglesias que están cumpliendo 40, 50 años, donde uno ve que el 80-90% de los miembros de la iglesia, si no más, son personas que sobrepasan los 60, 65, 70 años, y uno no ve jóvenes, no ve niños, y causa un profundo dolor pensar en esas congregaciones y pensar qué será de esta iglesia en unos 15, 20 años. Tal vez menos incluso. Y bueno, ¿qué pasó con los niños y jóvenes de la generación anterior? Seguramente en la evaluación aparecerán muchos aspectos a considerar. Pero uno de ellos que concluyo, ¿sí?, es que no se hizo un trabajo juicioso muchas veces en llevar esa generación naciente a tomar una decisión personal por Cristo, sino que se volvió algo muy natural. El niño sentado en el culto, aprendiéndose las canciones, aprendiéndose unos versículos, viene a la iglesia pues porque es que el papá y la mamá lo traen, entonces tiene que venir,
y cuando ya cumple los 17, 18, 19 años, se fue. Bueno, el Señor nos anime, mis hermanos, a esforzarnos y trabajar por estas generaciones que vienen abajo, para que se conviertan en discípulos del Señor, no en simpatizantes temporales, sino que desarrollen convicciones en sus vidas para que Él sea una realidad. Hermanos, dice el versículo 27, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Bueno, a la luz de este pasaje, ¿es fácil o es difícil ser discípulo del Señor? Es un desafío. Yo no sé si ustedes han visto estos programas o de pronto Canaleando, sí, estos canales que se dicen llamar muchas veces cristianos, o esta propaganda que muchas veces nos transmiten, ¿no? Bajo títulos como "Pare de sufrir". Y entonces, bajo esa figura del chamán que quita, cura, que con el agua del río Jordán, que con, bueno, yo no sé qué ríos más, usted se cura, a usted se le quita lo que tenía y demás, usted, mejor dicho, se le acaban los problemas. Es decir, se vende la idea, una idea muy tergiversada, de que al momento que usted llega a Cristo, todo se vuelve color de rosa. Y esa es una verdad que hay que estudiar con mucho cuidado. Porque quienes, por la gracia del Señor, no por propio mérito, quienes por la gracia del Señor hemos tomado la decisión de seguirle, pues definitivamente nos damos cuenta de la bendición tan grande de ser parte de la familia del Señor. Y en un sentido, sí, lo que antes considerábamos problemas, dificultades y demás, tiene solución en Cristo. Pero Él en ningún momento prometió quitarlos. De hecho, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, ¿por qué oraba? No pido para que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que tendremos aún en este mundo, por causa de nuestro cuerpo de muerte, tener al lado al Señor Jesús es algo que es esperanzador. Pero eso de que untes este menjurje y automáticamente la enfermedad que tiene se le pasa, o el problema que usted tiene en su familia se le acaba, no es así. Y aquí está diciendo este pasaje que seguir a Cristo equivale a tomar tu propia cruz. Y ya sabemos lo que significa la cruz, ¿no? La cruz es símbolo de maldición. La cruz nos recuerda ese tránsito que hizo Jesucristo al Calvario, donde fueron allí puestos los pecados de cada uno de nosotros. Seguir a Cristo implica tomar tu propia cruz. Entonces Jesús se voltea a la multitud y le dice, pues bueno, muy chévere que estén acá, bienvenidos todos, pero aquí tú tienes que tomar una decisión por Cristo. Y eso tiene unas implicaciones. Considere muy bien lo que eso significa. Dice más adelante, versículo 28, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán,
Ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Causa también mucho dolor, ¿sí? Saber de personas con las que uno creció, por ejemplo, con las que uno compartió, apartados de los caminos del Señor, que habían concebido un proyecto de la mano del Señor, pero que tal vez se había quedado como un ideario y nunca logró materializarse. Y fracasó. Tal vez era simpatizante y no discípulo. No sé, no me compete a mí juzgar eso. Ese es un asunto entre esta persona y el Señor. Pero hay unas implicaciones. Tenemos que medir las consecuencias que esto tiene. Decía hace un momento de que tenemos garantías, pero yo no sé por cuánto tiempo. Estamos en un mundo donde cada día ser cristiano es más difícil. Y ustedes lo pueden ver, mis hermanos. Solo es prender el televisor y empezamos a darnos cuenta, bueno, ni siquiera prender el televisor, salir a la calle y ya nos damos cuenta del desafío hoy de ser cristiano. Y lo que hoy predicamos de manera libre en el púlpito, yo no sé en cuánto tiempo aquí en Colombia empezará a prohibirse. Ustedes saben estas agendas que están promoviendo algunos sectores, ¿no? Y cómo estas agendas promovidas por algunos sectores en algunos países ya han empezado a surtir efecto. Y entonces tú no puedes predicar nada que vaya en contra a lo que estas agendas están promoviendo. Y me refiero concretamente, entre algunas de ellas, a la agenda LGTBI, que yo no sé cuántas letras más tendrá, A, B, C, D, F, G, no sé. Y creo que será insuficiente el alfabeto nuestro para terminar de explicar la lógica de estos grupos. Hoy día, y sabemos muy bien, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos estados ya hay fuertes restricciones en muchas iglesias cristianas para predicar. No tanto en contra, sino en lo que enseña el Señor, porque se nos ha vendido como una cacería de brujas, ¿no? Se nos ha vendido como una persecución que nosotros queremos hacer contra estas minorías, pero que en la realidad termina siendo todo lo contrario. ¿Sí? Predicar lo que el Señor dice en su palabra se convierte en una afrenta a lo que estos sectores exigen e imponen. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es decir, predicar la palabra del Señor hoy es ir en contra de lo que estos sectores están queriendo imponer. Es decir, los malos ahora somos nosotros. La palabra del Señor, ni siquiera nosotros, porque bueno, nosotros somos malos por naturaleza, estamos acá es por su pura gracia, pero la palabra del Señor termina siendo cuestionada. Bueno, consideremos muy bien lo que estamos predicando, a quién estamos siguiendo, porque puede que ahorita tengamos ciertas libertades, pero en algún momento, mis hermanos, estas libertades van a seguirse limitando. Y ahí es cuando seguramente en algún momento tendremos que acentuar nuestras convicciones y seguir a pesar de las consecuencias. Yo no sé qué consecuencias estaremos hablando en unos años, si una sanción, un enjuiciamiento, cárcel, etcétera, o qué otra cosa. Sigamos, versículo 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él?
Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Versículo 33. Así que no puede convertirse en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Bueno, quiero decirte, mi hermano o amigo que nos acompañas de pronto hoy o desde hace algún tiempo, seguir a Cristo, que Él sea una prioridad en nuestras vidas, implica estar dispuesto a dejar todo por Él. Pero ¿qué es dejar todo por Él? Porque termina siendo una frase tan amplia que a veces materializarla se vuelve algo complicado, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? Dice su palabra que todo aquello que se convierte en una prioridad en nuestras vidas puede convertirse en nuestro ídolo. A veces nuestro ídolo puede ser nuestro trabajo. A veces nuestro ídolo puede convertirse en nuestro estudio. A veces nuestro ídolo puede convertirse en nuestros propios hijos, el amor al dinero, etcétera, etcétera. Seguir a Cristo es un acto de razón, sin decir que las emociones no son importantes. Dios nos creó como seres emocionales. Nosotros nos emocionamos, pero no podemos vivir de las emociones porque nuestras emociones tienden a ser fluctuantes. Hoy estoy muy bien, mañana amanecí un poco mal y nos volvemos como un electrocardiograma. Claro que seguir a Cristo debe ser un acto que nos debe emocionar, pero no puede ser únicamente emoción. Y estos dos ejemplos que nos plantea el Señor son claramente ejemplos de cómo el tomar una decisión debe ser un acto de raciocinio. Considere las implicaciones que puede tener y considérelo muy bien. ¿Por qué? Porque seguramente lo que usted hacía antes, que le parecía muy chévere, ahora con Cristo no lo puede hacer. Y no lo puede hacer no porque el pastor se lo prohíba, como de pronto ustedes han escuchado, o les han preguntado, venga, en su iglesia le prohíben tal cosa o tal aquella. No, esto no es de que una persona me prohíba hacer o no hacer. Esto es de convicciones. Entonces, si yo hacía algo que a la luz de la palabra del Señor no es correcto, ahora en mi condición de discípulo del Señor, no hago. Si para mí la mentira era una práctica habitual, ahora debo esforzarme por no mentir. Si la codicia era un acto de la cotidianidad en mi vida, debo esforzarme por no ser codicioso. Seguir a Cristo implica ser eso, una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, no algunas, ¿no? Todas son hechas nuevas. Es decir, hay una diferencia entre aquel que estaba antes de Cristo a aquel que decide entregarle su vida a Cristo. La pregunta es, hermanos y amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, ¿nos ven diferentes hoy? ¿Se ve la diferencia entre lo que éramos antes de conocer al Señor y ahora? ¿Pueden decir ellos definitivamente, tú eres un seguidor de Cristo? Ojalá así sea, mis hermanos. Dice el versículo 34. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo?
La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Claramente nuestro paladar sabe cuando estamos comiendo algo insípido, ¿no? No hay nada más harto que comer algo insípido. Bueno, algunos por el tema de que no pueden comer mucha sal y demás, les recomiendan y están obligados a hacerlo. Pero comerse un tamal sin sal debe ser la cosa más harta del mundo, ¿no? O un sancocho sin sal, eso pierde mucho sentido. Es claramente percibible cuando un alimento tiene sal y cuando no tiene sal. Tú lo pruebas y sabes. Un alimento con sal marca la diferencia frente al alimento que no tiene sal. Pues mis hermanos, ese ejemplo tan sencillo que plantea el Señor, pero tan profundo, debe llevarnos como cristianos a evaluarnos. ¿Realmente causamos un impacto en el mundo? No acá en la iglesia. Acá es muy fácil, aquí es muy fácil ponernos aureola. No, el verdadero termómetro está allá afuera. Nuestros vecinos. Si fuéramos a preguntarle a los vecinos que nos dieran un concepto tuyo, ¿qué concepto nos dan? Si vamos a la universidad a preguntar a tus compañeros y profesores que nos den un concepto tuyo, ¿qué concepto dan? Si vamos y preguntamos a tus familiares que no son creyentes, que nos den un concepto tuyo, ¿qué concepto dan? Y ahí es cuando empezamos como que a temblar, ¿no? Ahí empezamos a decir, uy, no, pero es que... Bueno, mis hermanos, ser seguidor de Cristo no es fácil. Pero no quiero que esto sea un desánimo. Al contrario, que sea la oportunidad para que te reivindiques con el Señor y esto sea un nuevo inicio. O si de pronto llevas algunos años y eres un simpatizante, pero no has tomado la decisión más importante de tu vida de que Él ocupe el primer lugar, esta sea la oportunidad para que entiendas los desafíos que tienes por delante, pero las bendiciones también que vienen con eso. Porque el estar en los lugares celestiales no es un acto futuro, es un acto presente desde el momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor, se convierte en nuestro amigo, en nuestro ayudador, a quien tendremos siempre adelante, atrás y al lado nuestro, para sortear cada problema que tengamos en esta vida, cada situación que tengamos en esta vida. Él no prometió quitar los problemas, pero sí prometió estar con nosotros. Y eso sí que es un consuelo. Porque luchar en este mundo con tantos problemas sin Cristo es una cosa, pero sortear las situaciones de este mundo con Cristo es otra muy diferente. He decidido seguir a Cristo, dice un cántico muy tradicional que por muchos años hemos entonado. Pero ¿qué implicaciones tiene seguir a Cristo? Me gustaría terminar viendo este pequeño video que nos ilustra un poquito lo que implica seguir a Cristo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo como ocurrió en esta historia? Esa pregunta no te la hago yo a ti. Esta pregunta nos la hace el Señor a todos hoy. ¿Sí? No podemos olvidar que el Señor nos hizo discípulos suyos por el puro afecto de su voluntad, pero nos ha mandado a ser discípulos. Esa es una tarea que tenemos todos. Esta bella historia que ocurrió en la India, donde el hombre tuvo que ver cómo sus hijos eran asesinados en presencia suya, cómo su esposa fue asesinada en presencia suya, por no retractarse lo que creía, es una historia que conmueve bastante.
pero nos ilustra lo que significa ser un verdadero discípulo y el impacto que eso causó. Porque después de estos hechos atroces, muchos se inquietaron y pasaron del rechazo a aceptar el reinado de Cristo en sus vidas. Y pues mis hermanos, que esto sea un ánimo para todos nosotros, para esforzarnos por ser discípulos del Señor, que le amen en palabra y en verdad, y que nos esforcemos por predicar el Evangelio para que otros que no le conocen, le conozcan y disfruten de las bendiciones en los lugares celestiales con Cristo. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.